Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y las redes sociales de Facebook y de Twitter, donde se postea contenido variado y diferente entre cada una de las redes sociales. Antes de iniciar, hacer el recordatorio de que esta plataforma no está recomendando a todos los usuarios netamente el contenido o cuando sale un video nuevo. Muchos me lo han comunicado, por lo tanto pedirles que activen la campana de notificaciones y que marquen la sección todas para tratar de combatir el shadow banning. Bueno, este tipo de video no es tal vez netamente el que gusta a la mayoría de la comunidad porque no está relacionado con los seres de luz netamente. Pero sí es algo de lo que yo quería hablar desde hace mucho tiempo y es la ilusión de libertad o la falsa sensación de libertad que muchos pueden tener al conocer esta filosofía. Hace algún tiempo le estaba yo diciendo a un suscriptor que aunque usted no tenga hijos, que aunque usted no tenga una pareja, sí le estás manteniendo los hijos a alguien más cuando pagas impuestos, porque el Estado es el segundo padre o el segundo marido de las madres que han sido abandonadas o de los padres que han decidido abandonar a estas madres con sus hijos. Entonces, muchas de ellas donde se ven desamparadas por el sujeto que las abandonó, ya sea por culpa de ellas o por culpa de él, porque se puede dar cualquiera de los dos casos, tú con tus impuestos que le estás pagando al Estado, el Estado los va a tomar y se los va a dar a ellas. Es como ser un pagafantas indirecto. Entonces, ¿qué tan libre eres cuando estás siguiendo esta filosofía, pero a un nivel de conciencia estás votando por políticos que al mismo tiempo están destinando todos estos impuestos que te están quitando de lo que tú compras para dárselo a las madres solteras, por ponerte un ejemplo? La libertad política o la conciencia política que debe tener un hombre que sigue esta filosofía debe ser libre, pero al mismo tiempo debe ser consciente. ¿Y por qué estoy tocando este tema de entrada a nivel político? Porque muchos hombres creen que son libres o que siguen su propio camino porque han abordado la conciencia de la Red Pill, pero a nivel político se sienten o no saben que están esclavizados por completo a un sistema. Ellos se dicen libres, pero son seguidores de un sistema político. O, por ejemplo, hablando de otro tema similar, pero relacionado, ¿cuántos hombres creen que por seguir esta filosofía son libres, pero están atados a un dogma religioso? ¿Cuánto de tu mente está libre de la atadura política? ¿Cuánto de tu mente está libre de la atadura religiosa? ¿Cuánto de tu mente está realmente libre por seguir esta filosofía, pero está atada en otros aspectos de tu vida? No te des la falsa sensación de libertad solo por ser MGTOW. MGTOW es una filosofía sumamente limitada, sumamente limitada. ¿Cuántos tienen un criterio propio realmente que esta filosofía se los enseñó para pensar sobre temas de relaciones de pareja y de los peligros legales que corre el hombre actualmente? Pero ¿cuántos no están atados a una ideología política que siguen? ¿Cuántos no están atados a una religión que siguen? Ustedes tienen que entender algo y esta es una ventaja muy grande que tiene la filosofía MGTOW. MGTOW no tiene atado a nadie. Aquí usted entra libremente y se va libremente y absolutamente nadie tiene por qué perseguirlo por la decisión libre que usted tomó de entrar aquí. Esto no pasa con los líderes religiosos, ni esto pasa tampoco con los líderes políticos. Toda la persona que maneja una doctrina que le vende libertad a los demás, en el fondo lo que está haciendo es atarla. Si eres, por ejemplo, religioso, pero decides abandonar tu religión, las diferentes sectas que son muy específicas, te pueden condenar a un tipo de ostracismo y puedes llegar a perder a tu familia. Pasa, por ejemplo, con los mormones, con los testigos de Jehová, todo este tipo de cosas. Son sectas muy cerradas que incluso pueden llegar a condenarte al ostracismo y perder incluso a tu familia si decides irte. Ellos te venden la idea, por ejemplo, de la libertad.
pero solamente la libertad si sigues y haces lo que ellos te ordenan. Entonces no eres libre. Supongamos que no estás en una secta de estas, pero que estás en una de las sectas mayoritarias católicas o una cosa de estas, o tienes duda incluso sobre la existencia de Dios, pero tienes temor de abandonarla. ¿Por qué? Porque si dejas de creer en él, te vas al infierno. O la propia religión te dice que si te vas a una secta evangélica o todo ese tipo de cosas, estás ofendiendo al Señor, todo ese tipo de cosas. No estás metido en un lugar que te dé libertad, estás metido en un lugar que te va a manipular con temor, con miedo, si decides irte y tomar tu propio camino. Lo mismo pasa con la política. Todos los hombres, los grandes caudillos, que se han dicho libertadores de pueblos y de naciones, terminan imponiéndolo a los demás un grupo de reglas que deben de seguir para ser libres. Todo caudillo político, todo libertador histórico, le impone a las sociedades su visión de libertad, su visión de mundo perfecto. Y si no la sigues, tienes un castigo. Muchas veces la cárcel, muchas veces la pena de muerte, pero tienes que estar apegado a las normas que justamente ellos te dicen. Porque una persona que le trata de vender libertad a los demás, por lo general se convierte en sus líderes y la mayoría de gente que no es más que un montón de ovejas obreras, que no es más que un rebaño, terminan haciendo caso a este líder porque ellos necesitan a alguien que les comande en su vida porque no son capaces de tomar las riendas de su propia independencia y de tomar sus propias decisiones o de pensar por su propia cuenta. Eso es algo que yo incluso en esta filosofía he criticado mucho, la devoción que tienen la mayoría de los seguidores con ciertos creadores de contenidos, y yo me incluyo en ellos. Hay gente que yo le agradezco enormemente el apoyo que me están brindando, pero también me gusta que sean autocríticos conmigo. Y no solo conmigo, sino con otros creadores de contenido, que vayan y que escuchen el contenido con un oído crítico, abiertos a hacerles preguntas o a debatirles de una forma constructiva, no destructiva, porque eso es muy diferente. Hacer un comentario destructivo o una crítica constructiva o emitir una opinión que difiera por completo de lo que este creador de contenido está diciendo, sino a emitir un criterio constructivo que busque una conversación sana. Aquí hay un montón de sujetos escuchando el contenido de diferentes canales que con el creador de contenido que más les agrada, llegan y se casan. Y lo que este creador de contenido diga es santa palabra. Y si este creador de contenido falla en algún momento, lo perdonan. Y si este creador de contenido dice algo que le podrían criticar a otro sujeto, no importa, se hacen de oídos sordos. ¿Por qué? Porque son obedientes, porque lo han tomado de forma voluntaria como un líder. Entonces no hay un criticismo sano muchas veces dentro de esta comunidad porque la gente se fanatiza, porque la gente decide hacer de los creadores de contenido líderes. Y la filosofía MGTOW nunca debe de tener líderes. Y las personas que incluso en mi caso yo también soy escucha de otros canales, no solo porque tenga mi propio canal quiere decir que no deba hacerlo, yo también soy un simple fan de otros canales y yo escucho con oído crítico lo que otras personas dicen. Incluso hace poco se dio en la comunidad el asunto de un canal que hablaba de perdonar a tus padres y que había perdonado a tus padres y que abandonaba la Red Pill. Y mucha gente le aplaudió semejante traición y daño que le hizo la comunidad. ¿Por qué? Porque ya lo habían tomado en sus vidas como una figura de autoridad y no pudieron tener un oído crítico. Algunos sí lo hicieron, otros no. Y yo no quisiera que ni conmigo ni con otra persona el hombre nos tomara como un tipo de caudillo, sino que sepa escuchar todo este contenido con independencia intelectual y criticismo para saber cuándo un creador de contenido se esté equivocando y cuándo no. Y que de la misma forma salgan a la calle, salgan a la sociedad, salgan a sus vidas y se den cuenta de que un caudillo político, si les está imponiendo normas para una libertad o una sociedad perfecta, pero son las normas que él dice y que si no las sigues va a haber una reprimenda, que tú no estás siguiendo a una persona que te está dando libertad, que te está dejando seguir tu propio camino, sino que te está imponiendo una utopía
en base a sus normas y sus reglas. Y si tú lo sigues, eres una oveja. Lo mismo que con la religión. ¿Cuánta gente tiene los pantalones de tomarse la red pill para lo de las relaciones de pareja? Y es una decisión bastante dura tragarse la pastilla roja, pero no lo hacen con temas religiosos, no lo hacen con temas políticos o no lo hacen con temas de figuras de autoridad como por ejemplo en sus trabajos. Hay muchos hombres que se creen independientes, pero son unos chupamedias de sus jefes. Son unos chupamedias y le tienen miedo a las figuras de autoridad de la empresa en donde trabajan. Y hacen lo que se les ordena, y si tuvieran que serrucharle el piso a otros compañeros de trabajo para poder ellos estar mejor, lo van a hacer. No eres un hombre libre. Dependes de la validación y de la autoridad de los demás. Esto pasa con todos los hombres que, por ejemplo, se ponen a hacer ejercicio para verse bien, no para ellos mismos, sino para rajarle a sus amigos, para impresionar a las chicas. No estás viviendo tu propia vida, no eres un hombre independiente. Que la falsa idea de que te has librado de los riesgos o que eres consciente, porque nadie está realmente libre, sino que eres consciente de los riesgos de la plantación por seguir la filosofía MGTOW, te dé la falsa idea de que eres un hombre neta y plenamente libre. Perfectamente puedes ser esclavo de algún político, de alguna ideología política, de algún caudillo, de alguna idea posmodernista, de alguna idea pseudocientífica, y no tienes criterio para debatirla porque simplemente eres un seguidor. La mayoría de gente son seguidores. La mayoría de gente son hormigas que trabajan para una reina. La mayoría de gente son abejas en un panal que simplemente lo construyen. Pero muy poca gente tiene la valentía para tener criterio propio, autonomía o la capacidad de desprenderse de una idea muy arraigada durante su vida a base de independencia intelectual. Y muchos creen que porque lo lograron hacer con las relaciones de pareja y estar conscientes al seguir el contenido MGTOW, lo son en el resto de aspectos de su vida, cuando perfectamente no son hombres libres, sino pueden ser perfectamente hombres completa y totalmente esclavizados a otras ideas políticas. ¿Quieres ser un hombre realmente libre y cambiar tu vida? No sigas solo la filosofía MGTOW, aprende a tener criterio propio en absolutamente todo y aprende a tener valor de enfrentarte a todas las creencias y áreas de confort en las que estás a nivel político, religioso, de conocimiento en general, ciencia o no ciencia, a nivel social, de relaciones de amistad. Ten valor de enfrentarte a cuanta cosa te ate y que tú no quieres verla o que la evadas cuando tu mente te plantea ese dilema. Por último, para cerrar, recuerda también que los vicios del entretenimiento son las formas en las que un hombre sin propósito en su vida tiene como un escape para sentirse mejor de lo monótona que es su existencia. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.